Amén. ¿Sí se escucha hasta allá atrás, hermanos? Muy bien. El día martes a las 8 de la noche vamos a iniciar por Zoom un curso para compañeros de oración, para vigías, que va a hablar de liberación, guerra espiritual, de oración, sobre todo de oración, los tiempos de oración, cómo son, qué es la intercesión, qué es la guerra espiritual, cómo poder nosotros estar orando más en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos donde hay tanto engaño. Entonces va a haber un manual para que se acerquen con mi esposa. Es este próximo martes, o sea, de pasado mañana. Quien quiera tomar ese curso, acérquese con mi esposa, pague su manual que tiene un costo de 200 pesos y nos vamos a unir en Zoom todos los martes 8 de la noche de aquí hasta el último martes de noviembre, porque ya en diciembre pues de alguna manera muchos ya salen de vacaciones, unos viajan, otros salen, pero queremos que aprovechar el tiempo lo más que se pueda de aquí a que acabe el año y poderlo hacer de manera digital. Lamento, si tú quieres prepararte en alta liberación, en guerra, en oración, busca ese manual y el martes te espero a las 8 de la noche. Dile que está a tu lado, te espero 8 de la noche el martes. ¿Ven? No es una clase que usted pueda pensar mucho. Cuando usted piensa mucho las cosas, la bendición se va. Usted pierde la oportunidad. Es una clase en los tiempos en los que estamos viviendo que necesitamos prepararnos en la oración. Por eso mucha gente está muriendo. Por eso muchos divorcios. Por eso muchos pastores están cayendo. Porque no hay un tiempo de oración. Porque no hay un tiempo de guerra. Porque no hemos entendido los tiempos que estamos viviendo. Hoy ya usted se despierta y hoy hay un virus, el virus del mono, y ya se va a llenar de ese virus, se va a llenar de temor, de incertidumbre, va a dejar de salir, va a dejar de creer. Entonces, los tiempos en los que estamos viviendo necesitamos acrecentar la fe, la oración, la guerra, la intercesión, porque estamos en días donde necesitamos ser una iglesia intercesora. Dígale a que está a su lado, tienes que ser un intercesor. Amén. Si no, vea las iglesias cómo se están destruyendo los pastores. Cuánta gente está suicidándose, muriendo, porque no estamos, feminizamos a la iglesia, olvidamos que la iglesia tiene que ser una iglesia de guerra. Y mucha gente sigue el día de hoy: ay, pastor, ¿qué crees? Te tengo que contar que me están haciendo brujería. Brujería traes en la cabeza porque no sabes quién está contigo, porque no sabes que cuando el Señor te defiende, brujos, santeros, hechiceros, macumberos, quien sea, te hacen los mandados. Pero no conocemos eso, entonces necesitamos iniciar esa clase y prepararnos en el Espíritu. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablarles de un mensaje que se llama, dígalo conmigo, agua, vino y vinagre. A ver, ahora usted solito, 1, 2, 3. ¿Qué? Por ahí unos dijeron tequila, mezcal y no sé qué. No, agua, dígalo bien, agua, vino y vinagre, ¿ok? Estas 3 bebidas, todo cristiano las debe de beber, estas 3 bebidas. Hay una etapa en Jesús donde, cuando yo me refiero a agua, el agua, dígalo conmigo, es inolora. ¿Qué significa inolora? Sin olor, incolora, insabora. Así hay muchos cristianos. En una etapa de su vida son inoloros, incoloros, insaboros. Y Jesús tuvo 30 años de agua, donde no pasaba nada. Simplemente Jesús fue un gran hombre. 30 años estuvo preparándose, pero bebiendo agua, entendiendo que no era el tiempo del vino. El vino en la Biblia no representa, como nosotros en una cultura occidental, alcoholismo. No, el vino representa gozo, fiesta, alegría, ¿sí? El vino representa lo mejor para el hombre. Entonces, vamos a Lucas 4:14. Denle un aplauso a todos los servidores de esta iglesia. Pero bien, que le duela la mano. Denle un aplauso fuerte a todos los servidores. Amén. Lucas 4:14 al 30 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahí hay algo importante, Espíritu con E mayúscula. Y Jesús volvió en el Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cuándo fue que Jesús se volvió más famoso? Aunque la gloria es del Señor, Él no tiene problema en conferirte cierto grado de fama. Él no tiene problema en ello.
La gloria es para Dios. Por supuesto hay hombres que pueden acceder a cierta fama, pero la Biblia dice que Jesús, ¿cuándo se volvió más famoso? Cuando empezó a liberar a la gente. No había la fama de Jesús hasta que Él comenzó a liberar, como la fama se corrió por todos lados. Entonces dice que se difundió esa fama por toda la tierra. Diga, todo es todo. Todo, dice toda la tierra. Esta palabra a mí me gusta mucho, toda la tierra. Versículo 15, por favor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Sí? Él enseñaba la palabra, lo que estuvimos ahorita escuchando de mi hermana Itzel, enseñaba la palabra. Por supuesto que cuando su primer mensaje, la primer prédica de Jesús, ¿cuál fue? ¿Usted qué se hubiera imaginado que Jesús hubiera usado su primer mensaje? Usted lo encuentra ahí en Lucas, que él citó Isaías 61 como su primer predicación. Es decir, 30 años de agua, un ministerio donde él se estaba preparando, donde él se estaba capacitando, donde él estaba recibiendo instrucción de Dios, ¿sí? 30 años donde usted no sabe nada de Jesús en cuanto a liberación, sanidad, resucitación de muertos. Jesús estuvo 30 años en agua, ¿sí? Pero llegó un momento cuando él entró en 3 años y medio de ministerio donde él ya entró en el vino. Y en ese vino fue cuando Dios comenzó a glorificarse. Y cuando vemos que Jesús bebió de ese vino, convirtió su primer milagro, agua en vino, porque nunca ve usted a Jesús convirtiendo el vino en agua. ¿Es más sana el agua? Sí. Sin embargo, lo que representa el vino no era lo que nosotros conocemos hoy en día. El vino en los tiempos bíblicos representaba, por supuesto, unción, alegría, contentamiento, fiesta. Entonces dice el versículo 16, por favor vamos a seguir así hasta el 30, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer, es decir, comenzó su primer predicación. Vea bien, se levantó a leer. ¿Qué leyó? Se le dio el libro del profeta, ¿quién? Isaías, un profeta que por supuesto la mayoría de los hombres en la Biblia, el número 40 en la Biblia representa muchos hombres. Por ejemplo, y el profeta David, el rey David gobernó 40, su hijo Salomón 40 años, estuvo varios de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Hay un número especial que es el número 40, es decir, cuando tú entras a una década, hay décadas distintas, pero en específico hay una década que es la década de Moisés. Cuando él ¿quién va a cumplir 40 años? ¿O quién está cerca? Bueno, mi esposa hoy cumple 40 años, hoy es su cumpleaños. Pero ¿quién va a cumplir 40? Levante su mano, además póngase de pie, porque esta palabra es poderosa para usted. Algunos ya están bajando la edad, ¿eh? Mi hermano 40, mi hermanita 40. ¿Allá también tú no, Cris? Ay, no, pero va cerca, yo también. No, pues sí. O sea, no estoy diciendo que hoy, estoy diciendo que estamos por 1 año, 2 años, pero estamos por entrar. ¿Alguien más? ¿En 3? Ponte de pie, en 3. Mi hermana Eli también. Ok, entonces escuche. La época más interesante, al menos, por ejemplo, Moisés, cuando Moisés entró a los 40, él dejó la casa de Yetro. Dice la Biblia que a él tenía un suegro y ese suegro no era malo, pero era un hombre sabio. Y hasta que él entró a los 40 años, pongan mucha atención ustedes que están de pie, hasta que él entró a los 40 años, Dios le concedió 3 cosas. Le concedió, ¿sí? Le puso en sus manos lo que fue coronas, le dio coronas, le concedió o le dio ciertas cosas a su cuidado. Le dio bendiciones económicas como ustedes no tienen una idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa etapa en la que estaba entrando Moisés, él ya había vivido una madurez. Y cuando uno entra a la etapa, sobre todo los 40, es cuando Dios te va a conferir muchas cosas que tú no tenías ni siquiera planeado, ¿sí? Es cuando en esa etapa de los 40 Dios te va a confiar más recursos, donde Dios te va a confiar a lo mejor alguna propiedad, algún trabajo que estabas esperando, un negocio, etcétera.
Y lo vemos en Moisés. Moisés deja la casa de Yetro, su suegro. Moisés sale de la esclavitud ya con una madurez mayor. ¿Y qué le confirió Dios? Todo. Moisés tenía todo en sus manos. Lo mismo Jesús. Cuando Jesús deja la época para entrar ahora sí de los 30 a los 31, empezó su gran ministerio. Y la mayoría de las veces donde Dios te va a conferir, donde Dios te va a dar coronas, donde Dios te va a conferir, te va a confiar. Diga conmigo, confiar, coronar y cuidar. Es exactamente cuando uno entra a una década. Cuando andas en tus 29, 27, 28, para entrar a los 30, de los 37, 38, 39, para entrar a los 40, 40 y tantos, 49, 48. Es esa la época en la que Dios está confiando. Ahora, tome su lugar. ¿Qué es lo que sucede? Que Jesús, estando aquí ya en sus 30, viene ya con otra mentalidad, por supuesto con 30 años que había vivido en el anonimato total. Pero ahora Él se le pone de pie y Él empieza a predicar su primer mensaje, y no era cualquier mensaje. Era un mensaje muy poderoso, porque Él vino a la ciudad donde nació, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. 17, por favor, hermano. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18. Ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, aquí ya comenzó un ministerio sobrenatural. Nazaret vio el agua de Jesús, que fue su niñez, su juventud, su trabajo, su conducta, sus primeros muebles como carpintero. Eso fue Nazaret. Hay una etapa en donde nosotros como cristianos bebemos de esa agua, donde estamos en una etapa inolora, insabora, incolora, y donde cualquiera anhelamos dejar el agua para empezar en los tiempos del vino. Y dice que cuando Jesús, después del bautismo, siguió la tentación, después la proclamación, o sea, Jesús supo cómo poder vencer inmediatamente la tentación, supo cómo vencer al diablo después de haber sido bautizado. Y mucha gente, por ejemplo, escucha esto, aquí le voy a soltar una bomba poderosa. Mucha gente dice, a ver, si Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿quién bautizó a Juan? O sea, ¿dónde está el registro de quién bautizó a Juan? Pero hay algo importante, porque usted no ve a Juan el Bautista ya siendo un adulto, siendo de la edad de Jesús, porque eran de la misma edad. ¿Cómo lo sé? Porque dice la Biblia que cuando las dos mamás estaban embarazadas, los vientres, ¿verdad?, estuvieron ahí en contacto, o sea, era de la misma edad. Pero dígame, ¿en dónde está el registro del bautismo en agua de Juan? El bautismo existe, nada que no nos hemos puesto a escudriñar la palabra. ¿Y sabe dónde es? La Biblia dice que las mujeres tienen algo que se llama un líquido amniótico. Cuando la madre de Jesús, María, ve a la madre de Juan, ¿cómo se llamaba la madre? Elizabeth. Dice que el vientre le brincó. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Estaba bautizando Jesús desde el vientre a Juan el Bautista. Qué poderoso es ver la gloria de Dios, como Juan, a pesar de decirle, pero ¿cómo yo te voy a bautizar si ni siquiera yo soy digno de desatarte? Y Jesús le dijo, si supieras, Juan, que tú ya desde el vientre habías sido bautizado, que la gloria había caído sobre ti desde el vientre. Y Jesús entonces, ya cuando es bautizado por Juan, sigue y destruye al enemigo, la tentación. Después se proclama, ¿verdad? Empieza sus primeros milagros. Es llenado, llevado, ungido y sellado por el Espíritu Santo. Y hay tres cosas muy claras que estamos viendo aquí en el versículo en pantalla, que es la fuente de su autoridad, bien lo dijo ahorita mi hermana en la clase, era las Sagradas Escrituras. Él no abrió el Bhagavad Gita, no abrió el libro del Corán, el libro del Mormón, el Atalaya. Él abrió la palabra de Dios. ¿Y qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Él empezó con los pobres. Me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. La naturaleza de su discurso en este primer mensaje eran buenas nuevas de salvación. Aquí ya Jesús comenzó en una etapa donde yo ya le dije, dejó la etapa de beber esas aguas. Beber agua, beber vino, hablando no físicamente sino en el espíritu, y beber vinagre. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando está en la etapa del vino
es cuando empiezan a florecer. Cuando yo les decía de los 40 años. Y eso no es solamente Moisés, hay muchos hombres que entrando a sus 40 años recibieron, Dios les confió muchas cosas. Y cosas materiales, dinero, estructuras, reinados, personas, gente, ejércitos. Porque la madurez en la cual Dios te mete para poder, a lo mejor dices, pastor, en esta época en la que estoy nada de nada, pero porque Dios está preparándote para algo mucho mayor de acuerdo a esa temporada en la cual tú vas a entrar. Y así fue Jesús. 30 años estuvo en el anonimato, 30 años no liberaba, no, o sea, sí trabajaba, era un hombre muy trabajador, un hombre muy sujeto a su padre. Él estaba haciendo muebles de madera, sin embargo, él no vino a hacer muebles de madera, él vino a lo que estamos leyendo. Vino a dar buenas nuevas a los pobres, vino a sanar quebrantados de corazón, vino a pregonar libertad a los cautivos, vino a dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. 19, por favor, hermanitos. Dice, y a predicar el año agradable del Señor, el año de la libertad. Entonces, cuando él dice, sigamos hasta el versículo 20, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de la sinagoga, de toda la sinagoga, estaban fijos en él. 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hay una aplicación a ese mensaje, ¿sí? Y es que este versículo que estábamos leyendo desde el 18 es el comienzo de la gracia. Dígalo conmigo, el comienzo de la dispensación. ¿Qué es dispensación? Una etapa. Hoy usted aproveche la dispensación en la que estamos. Por eso usted no se ande metiendo en la dispensación de la ley. ¿Para qué quiere la ley si estamos en la mejor de todas, que es la gracia? Disfruta la gracia sin caer en libertinaje. El Señor entonces lee la primera parte, pero se da cuenta, cerró el libro, cerró el rollo, versículo 20. Y entonces en la segunda parte, Él habla de su segunda venida, es decir, muchas veces hemos leído Isaías 61, pero no habíamos puesto atención que Jesús habla de su ministerio, habla del comienzo de esos 3 años y medio de lo que iba a hacer, pero también habla de su segunda venida en el versículo 21 y 22. Veamos, 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 22. Y todos daban buen testimonio de ello, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Siguiente. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra, o sea, en Nazaret. 24, por favor. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Aquí en la etapa de lo que yo les decía del agua, donde el agua es inolora, insabora, incolora, muchos cristianos, muchos cristianos, por supuesto, podemos pasar esa etapa. Hemos vivido esa etapa. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, y cuando me refiero a honrar a Dios, cuando nosotros le decimos a Dios, a nuestro Padre, Señor, ¿qué es lo que Jesús bebió? ¿Cuál fue esa etapa de Jesús? Hubo una etapa de 30 años de agua, viene una etapa de 3 años y medio de vino, pero usted sabe que al final a Jesús, estando ya crucificado, le ofrecieron beber vinagre, y el vinagre hace algo. El vinagre, por ser un sabor, pues no es un sabor muy agradable, no es como que tú cambies un agua de limón o un agua simple por vinagre. Lo que hace es que el vinagre acelera y vasodilata, es un vasodilatador que hubiera hecho que Jesús se suicidara. Sin embargo, en nuestra vida, momentos, cuando yo me refiero a vinagre, al ser un sabor amargo, que tú puedes estar en una etapa de vino. También Dios va a permitir que por momentos bebas vinagre para mantenerte con tus pies en la tierra. Para saber que hay momentos en donde tú puedes estar en el vino, en lo glorioso. Dice la Biblia, mira el vino que glorea, que rojea, ¿verdad? Mira el vino, dice el proverbista, mira el vino como rojea en la copa. ¿Qué significa? Hay una etapa en tu vida, tú vas a destacar, vas a empezar a dar fruto. Pero si tú en esa etapa de vino no te mantienes con los pies en la tierra a través del vinagre, Dios, si tú no bebes de manera personal, si tú no bebes, por decirlo así, si tú no bebes vinagre en lo oculto, en tu intimidad,
en tus luchas, Dios lo va a hacer en público. Porque hay circunstancias que nos mantienen con esos pies en la tierra, donde Dios dice, sabes, vas a beber de ese vinagre para que no te olvides de quién es el que te ha dado toda esa gracia y esa misericordia, esa bondad. ¿Sí? Y hay momentos en nuestra vida que no son de vino, son de vinagre y que nos quejamos, pero también eso le da un equilibrio para que Dios te siga confiando más. Porque si no bebemos de ese vinagre, ¿cómo podríamos nosotros sentir que hay momentos donde hay que mantenernos agradecidos con lo que tenemos? Por ejemplo, si tú eres una persona que todo lo que te sirven en la mesa siempre te da asco y te quejas, te hace falta beber vinagre. No te puedes estar quejando de todo lo que te ponen en una mesa. Cómete todo lo que hay en una mesa. Aprende a ser agradecido con el Señor. Padre, gracias. Ay, no, pastor, yo guácala esto, guácala por aquí, guácala por allá. Hace falta que bebas vinagre. Hace falta que Dios entonces use ese vinagre para quebrantar nuestro corazón en ciertas etapas de nuestra vida. ¿Sí? Porque en la Biblia usted ve muchos hombres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Dios los usó de manera sobrenatural. Pero también, así como ve usted hombres que fueron muy usados, también ve hombres que nunca más volvieron a aparecer. ¿Y cómo saber que algo es de Dios? ¿Cómo usted sabría, si pudiera contestar con una sola cosa, cómo saber que algo proviene de Dios o que una persona o un ministerio o una iglesia o algo es de Dios? ¿Sabría usted? Por la paz, dice mi hermano Mao, paz, gozo, pero alguien más. ¿Cómo sabes que algo es de Dios? Que algo viene de Dios, que algo vino de Dios. ¿No lo buscó alguien más? ¿Es rápido? Ok, esa es una gracia. La gracia, lo que hace Dios es que se vuelve todo fácil y rápido. Y la contrario a la gracia es que todo se vuelve lento, más difícil. Pero no. Para nosotros saber cuándo algo perdura, dice la Biblia, yo soy la vid y ustedes son. Ajá, pero hay algo ahí que dice, el que en nada pueden hacer sin mí. O sea, tenemos que permanecer. ¿Cómo yo sé que algo que yo recibí, que una iglesia que se estableció, que un pastor que se levantó, que un matrimonio que se gestó, viene de Dios? Porque permanece con el tiempo. Si tú ves a una persona que abre su iglesia y esa persona no duró ni 2 meses, eso no era de Dios. Por eso no duró nada. Porque algo que viene de Dios, dígalo, permanece. ¿Cómo es que mi matrimonio venía de Dios? Porque permanece. Porque no cambias a tu esposa cada año, ¿verdad? No dices, voy a remodelar el modelo. No, Dios te dio esa mujer, Dios te dio ese bombón, ese gansito marinela, aunque tú lo veas aplastado un poquito ahí. Tú di gloria a Dios por este bombón que Dios me dio, porque sé que Dios te ha recompensado. Pero hay gente que sus relaciones, que sus noviazgos dicen, es de Dios, pero hoy en día lo están haciendo todo para retener y retirar. No, si algo es de Dios, permanece para siempre. ¿Y cómo yo puedo permanecer? Pónganme el versículo ahí que dice de los pámpanos, de la vid y de los pámpanos. Dice, hay algo en Juan, ahora que estaba escuchando las noticias, que el virus del mono, que el virus de aquel, el virus de esto, y suceden muchas cosas que nos estremecen, ¿verdad? Y que, ay no, pastor, ya salimos de una y vamos a entrar a otra. Dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido a los poderes de este mundo. Yo he vencido a los poderes, yo he vencido a los poderes. O sea, dice el Señor, en el mundo va a haber momentos de vinagre, ¿sí? Pero confiad, yo he vencido a los poderes de este mundo. Entonces Dios está diciéndonos, amados hermanos, tú confía, permanece en Él, no te separes, que tu intimidad con Dios sea una intimidad que nada puede contaminar, que nada puede arrebatarte lo que tú has construido en medio de su gracia. Entonces yo te digo hoy en este día que Jesús sabía esos 3 niveles, el nivel del agua. Hay momentos en tu vida, amado hermano, donde todo lo que haces no prospera, donde muchas cosas dices,
Bueno, Padre, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué traes contra mí? Hago algo y me sale mal, hago algo y no prospero, entro a trabajar y me despiden y no me sostengo en ningún trabajo, siempre estoy buscando un trabajo y cuando lo encuentro me despiden, siempre estoy mal de mi salud. Es un tiempo de agua. Pero ese tiempo de agua, dale gloria a Dios, porque en ese tiempo de agua Dios te va a preparar para que cuando venga el tiempo de vino y Dios te confíe, porque Dios le confía a las personas que han pasado esa agua. Hay momentos en tu vida donde no esperes tú tener la fama que quisieras tú tener o el reconocimiento. No, simplemente Dios dice, espera tu tiempo de vino. Venga tu tiempo de vino, yo te voy a confiar más de lo que tú pensabas porque yo probé tu madurez. Pero en esos tiempos de vino, de repente, que tantito, un shot de vinagre que te mantenga con tus pies en la tierra. Un shot de vinagre donde tú puedas decir, Padre, si necesito beber en esta etapa de vinagre, porque sé que tú quieres confiarme más, Él lo va a hacer. Por supuesto que salió de la casa de Yetro Moisés, por supuesto que salió de la casa de Egipto, dejó de ser el niño consentido y ahora tuvo que empezar una etapa de vino, pero en esa etapa de vino él tuvo su vinagre también que tomar. Y así hay muchos hombres, Salomón, David, Saúl reinó 40 años, la mayoría de los hombres en el reinado de Israel duraban 40 años. Por eso el número 40 es importante. 40 años estuvo el diluvio, Noé 40 días dentro de esa arca. 40 es un número en la Biblia que representa un trato de Dios, una formación de Dios. Y quien entra a esa etapa de los 40 es porque ya Dios tuvo que trabajar muy duro contigo. Y hubo etapas en tu vida donde te sentías como el agua, incolora, insabora, inolora. Pero ahora viene un tiempo de gracia. Ahora, cuando viene ese tiempo de gracia, que no solo quiero hablar del número 40 como tal, sino también de cómo yo puedo permanecer, dice, gracias hermanos, dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, cada que tú vayas a tu habitación y dobles tus rodillas, tú estás permaneciendo en Dios y Dios va a permanecer en ti. Mucha gente me dice, pastor, ¿cómo usted se da cuenta que alguien tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo usted se daría cuenta? ¿Porque hablan en lenguas? ¿Porque se tiran ahí, se revuelcan? ¿Cómo usted se daría cuenta que alguien tiene el Espíritu Santo? Muy sencillo, porque tiene el fruto del Espíritu Santo. No los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Si tú me dices que tienes al Espíritu Santo, pero tú no tienes el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿qué más? Fe. Esos 9, entonces no tienes al Espíritu Santo. Pero yo digo que sí lo tengo. Sí, pero no tienes esos 9. No hay en ti amor, no hay en ti paz, no hay en ti gozo. Los más fáciles es fe, amor, gozo y paz. Pero métete en la mansedumbre, que es saber controlar el poder. Métete en la benignidad, métete en la templanza, métete en la paciencia. Ay, Padre, es ahí donde Dios muestra si tienes o no tienes el Espíritu Santo. Porque todos podemos decir, yo sí lo tengo. Y hasta tengo un pececito colgado en mi carro, ¿verdad? Ya le pegué un pececito ahí en la cajuela de mi carro que dice que yo soy cristiano. No, el carro es cristiano, pero tú no eres cristiano. Porque te falta, ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. Seamos honestos. ¿Cuánto no todavía Dios está trabajando con nosotros? Me incluyo con el fruto. Amor. Yo voy a ir diciéndolo y usted le pone un número en su mente, ¿eh? Usted dice amor, 9, ando bien. Paciencia. A ver, vamos otra vez. Amor, gozo, paz, fe, que son los fáciles. Ahora vienen los difíciles. Paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza y ya, ¿verdad? Ok. De esos difíciles es cuando, híjole, no, pastor. Esos ya me cuestan más. Y la Biblia por eso no dice los frutos, porque si fueran frutos, tú escogerías cuáles sí, cuáles no. Es fruto. ¿Tienes el fruto? No lo tienes. Entonces, qué importante Jesús fue preparado para eso, para lo que dice Lucas 4 hasta el versículo 30.
Dice que el año agradable del Señor, él predicó, primero él estructuró su mensaje así: un año agradable. ¿Qué significa el año agradable del Señor? Ahí en el versículo 19, en donde estábamos, Lucas 4:19. Por favor, chicos. Sí, es que hay años agradables y hay años desagradables. ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Hay años donde tú tienes mucho favor, donde hay años donde todo el año te la pasaste viajando y todo el tiempo vivías en un avión. Y hay años donde no te puedes subir, bueno, ni en el tren ligero que te lleva a Xochimilco. Así. Hay años donde estrenas carro, donde estrenas algo físico. No quiero materializarme solamente. Y hay años donde no, donde te toca remendar y ver cómo tu casa todo se descompone. Y dices, algún día esto que se me está descomponiendo lo voy a pintar, lo voy a cambiar. O sea, no todos los años son buenos. Por eso dice el año agradable del Señor. Él vino a traer un año agradable a nuestra vida. Hay un año donde dices, en este año casi me divorcio, casi me vuelvo soltera. Ya estaba, pastor, todo el año peleando con mi pareja, pero hay otros años donde te vas de segunda luna de miel a Huatulco, ¿verdad? Entonces no todos los años son iguales. Lo que sí es que para muchos ni siquiera era una medida, y por eso Jesús clamaba a través del Salmo 90:12 que el año entra sin ruidos, sin anuncios previos, como una línea ecuatorial donde nada hay. No obstante, hay otro cielo, un cielo en la tierra, un cielo en tu casa, un cielo en tu negocio, ¿sí? Y para que nuestro año sea de frutos agradables debemos sembrar lo correcto. Nadie espera pasarlo bien sin hacer el bien. Dice el Salmo 90:12, por favor. Fíjese bien, voy aquí en esta parte. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Primera de Pedro 3:10 y 11, por favor. El mensaje de Jesús fue muy claro, amados hermanos. Fue un mensaje muy claro. Dice primera de Pedro, 3:10, ahí está. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Ahora, en Levítico 25 es la primera vez donde en la ley ya se hablaba del año agradable, que era un año de reposo y de jubileo. ¿Alguien se ha jubilado? Puro joven, aquí puro quinceañero. ¿Alguien se ha jubilado? Aquí de esta iglesia, mi hermanita. ¿Alguien más jubilada? Allá mi hermana Luz. ¿Sabían ustedes que la palabra jubilarse viene de jubileo? De lo que es el Levítico 5. Cuando alguien se jubila, entra en un tiempo de jubileo. Hoy lo que menos la gente tiene cuando se jubila es jubileo. ¿Y sabes por qué la gente no disfruta su jubilación? Porque siguen muchas veces cargados con cosas que ya no son parte de su jubilación. Si nos vamos a las décadas, por eso le digo que la década del 40 al 50 es importante, porque no hay otra década, no es como que en la década de los 70 a los 80 yo voy a empezar a construir o a edificar. Gloria a Dios que así fuera, como Josué y como Caleb. Pero hay época, hay una década para todo, hay una década para disfrutar, hay una década para sembrar, para construir, para ganar, conquistar. Hay una década para todo. Y lo que dice Levítico 25 es que la primera vez que se habló del año de reposo, de jubileo, el año de jubileo, era una proclamación pública de Jesús diciendo, los pobres, enfermos y tristes, escuchen esto, Mateo 5:3, por favor, hermanitos, los pobres, enfermos y tristes, sean libres. Eso es lo que hablaba Jesús. Vine a proclamar, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Es decir, cuando Jesús habla, sobre todo quedándome en esa parte que dice, yo vine a proclamar, Lucas 4:19, el año agradable del Señor, hablaba a los tristes. Y Jesús aparece en el Salmo 103, versículo 3, como el divino consolador. Ahora nos dejó al Espíritu Santo como consolador. Salmo
103, versículo 3. Entonces, cuando Jesús empieza a leer estos versículos de Lucas 4, bueno, Isaías 61, pero lo menciona Lucas 4, estaba él mencionando a qué vino y cómo es su ministerio. ¿Cómo está el ministerio de Jesús conformado? ¿Y por qué estuvo 30 años en agua, bebiendo agua? ¿Y por qué 3 años y medio solamente de vino y al final le ofrecen un vinagre? Claro que Jesús muchas veces, hablando simbólicamente, bebió vinagre, un sabor nada agradable cuando se negó a sí mismo. Si algo tú quieres ver el mover de Dios en tu ministerio, sobre todo hablo con los que me sirven, es niégate a ti mismo. Cuando me refiero a negarte es poner a Dios por encima de todas las cosas. Mire, vamos a leer hasta el 5, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana, todas son todas, amén, todas tus dolencias. 4, versículo 4. Dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. 5, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo rejuvenecer? Es que una cosa es rejuvenecer, que es detener el envejecimiento. Sí, hay gente que tú ves que se detuvo en una edad y dices, este está igualito, ¿verdad? Esta está igualita, no pasan los años. Y tú ves que hay gente, dices, wow, o sea, esta persona nunca más, yo lo vi que diera, y hay otros que dices, dio el viejazo, ¿verdad? ¿Qué significa dar el viejazo? Es cuando los años se te vienen encima, las canas, te encorvas, te envejeces, se te cuelga la cara, se te cuelgan las deudas, la cartera se cuelga porque ya a lo mejor ya no hay. Y entonces empieza a ver, pero Dios dice rejuvenecer, o sea, Él no dice detener el tiempo, porque el tiempo es el mayor enemigo para la mayoría de los hombres. Es un enemigo porque muchas personas pelean contra la función del tiempo. El tiempo tiene una función. Deja que tus hijos se casen, quítate la mamitis, la papitis y deja que vuelen. Si yo no entiendo que mis hijos tienen que volar, casarse, formar una familia, yo estoy peleando contra el tiempo. El tiempo tiene una función, tiene un trabajo el tiempo. Pero Dios nos dice rejuvenecer, o sea, es decir, que alguien se vea mucho más joven. ¿Cuántos quieren esa bendición? ¿Ven? Ahora, una cosa es verte joven y otra es sentirte. Sí, porque hay gente de 30 que se sienten de 70. Ya los adolescentes mejor ya aquí quédense, ya que salen, si ustedes aquí se sienten como en ambiente con nosotros, ¿verdad? No, lo importante es lo que Jesús nos estaba enseñando. Y escuche bien esto, si tú estás triste, tienes un consolador. Si tú estás cautivo, que significa humillado, segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Un cautivo significa un humillado. ¿Qué necesita un humillado? El poder de un divino vencedor. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros 3. Tú pues sufre penalidades, ahí habla del vinagre, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Al hablar de penalidades, es cuando Dios nos está diciendo, hay momentos de beber vinagre, donde no todo es vino, donde no todo es fiesta, donde no todo es alegría. Hay momentos donde vamos a sufrir penalidades, donde nos vamos a sentir cansados, donde vamos a decir, ya no quiero soltar la toalla, ya no quiero ir a la iglesia, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de levantarme a leer mi Biblia. ¿Alguien se ha sentido así? Claro, porque es beber vinagre, no todo es vino. Hay momentos de vinagre en nuestra vida, pero cada vez que tú pases por momentos, como dice Pablo a Timoteo, el Pablo al pastor joven Timoteo, bebe vinagre, Timoteo. Le está diciendo, eso te va a equilibrar. Eso te va a equilibrar. Hay momentos donde tú te quieres hospedar en el mejor hotel del mundo y te hospedas en uno muy sencillo. Y te empiezas a quejar, ay no, es que en este piojero, ay no. Dios te dice, si tú no aprendes
a beber momentos de vinagre, se va a acabar el vino en tu vida y después en tu vida va a ser puro vinagre. Puro vinagre. Aprendamos los momentos de vinagre también, hermanos. No puro vino. Porque algunos cristianos dicen, pues mire, pastor, yo ni vino ni vinagre, yo me quedo en el agua. Sí, siendo inoloro, incoloro, insaboro. Dicen, ¿verdad? Ahí, digo, el agua es buenísima. El agua es vida. Pero si tú pudieras decidir entre una Coca-Cola y un agua, muchas veces dices, híjole, tomo la Coca y ya después me tomo más agua, ¿verdad? Así como que te engañas a ti mismo. Pero siendo honestos, mucha gente por eso prefiere una bebida con un sabor, porque la gente está buscando ese sabor. Y hay cristianos en una etapa de agua donde nada más nada. Llegará un tiempo de vino, pero tú tienes que entender en qué etapa te sientes hoy. Una etapa inolora, incolora, insabora, o hoy ya estás en el vino, donde Dios te está confiando, coronando y cuidando. Un cristiano no se necesita cuidar, ni cuidar lo que recibió, porque Dios te lo dio, porque tú necesitarías estar todo el tiempo peleando y cuidando por lo que Dios te dio. Si tú tienes un ministerio y todo el tiempo estás peleando, defendiendo tu ministerio, entonces no te lo dio Dios, te lo dio el pastor. Pero si a ti Dios te lo dio, no necesitas pelear tu ministerio, Dios pelea por ti. No, pastor, es que mire que yo no pelees nada, Dios te lo dio, Dios te va a conferir, te va a confiar, te va a cuidar. ¿Y qué más? Todos los que conspiraren, dice la palabra. Por eso Dios dice confiar. A Dios le gusta confiar, pero para ello hay una etapa. No en la Biblia usted no ve siempre que Dios le confiara a todos lo mismo. Hay etapas donde Dios confía en una etapa más, una etapa menos, ¿sí? Por supuesto, después del trato que vivió el rey, uno de los mejores, David, pues también tuvo su vinagre. Y después Dios le confió territorios, le confió ejércitos, le confió muchas cosas. Pero usted ve que ese rey llamado David, en la etapa en la que menos ya Dios le confió por lo que vivió, fue exactamente en el tema de mujeres. Cuando él se equivoca, él falla, fue una etapa que él tuvo que sanar y cuidar, y esa etapa quedó restaurada en él. Es decir, ya no más. Porque Dios te va a confiar. Hay muchas áreas en tu vida donde Dios te va a confiar cosas para que tú puedas manejarlas sabiamente. Y dice Dios, si lo haces bien, yo te voy a confiar más, mucho más y más y más. Terminar. Para los ciegos, Juan 8:12, cuando le habla, Él vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Él es un sanador, el mejor oculista es Jesús. Dice otra vez, Jesús les habló, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no tendrá la luz de la vida. Y para los presos, Juan 8:34, Él es el divino, el poderoso libertador, el que va a libertar al que se siente en esclavitud, al que se siente en alguna atadura espiritual. ¿Okay? ¿Qué dice ahí en Juan 8:34? Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y bueno, la mayoría de las personas más privilegiadas no siempre eran los que aceptaban. Sí, porque a veces decimos que es que yo soy el consentido de Dios. No, eres un privilegiado de Dios. Dios no tiene consentidos. Porque si Dios se moviera en compadrazgos o consentimiento, ¿no? Es mi consentido, es que esta no es mi consentida. ¿Dónde entonces entraría el sacrificio de Jesús, que fue por todo el mundo? Dice, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, algunos ven de lejos oír el evangelio, y otros de plano no lo ven. Es que ¿saben qué pasaba? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de Nicodemo? Nicodemo era un hombre muy sabio, pero que buscó a Jesús de noche porque se avergonzó de que lo vieran con Jesús. Entonces la Biblia dice que aunque era un hombre muy letrado, muy ilustrado, de alguna manera él conocía, pero no había sentido a Jesús. Y hay una etapa en nuestra vida como cristianos donde ya no sirve conocer,
Hermanos, aquí se han dado infinidad de clases de escuela dominical. Tendríamos una biblioteca si sacáramos todos los manuales. Súmele todos los CEFs. Súmele todas las escuelas proféticas. O sea, conocimiento en esta iglesia no. Alguien que diga, yo me estoy muriendo de hambre en Anclas porque faltas o no te conectas. Pero de que hay conocimiento hay. Pero eso ya no sirve para muchos. Ya no es solamente conocer, no, ahora es sentir y conocer a ese Dios, como dijo Job, de oídas te he oído, más ahora te conozco, ahora mis ojos visto, te he palpado. ¿Y cuándo dijo eso Job? Cuando estaba en el momento más difícil de su vida. Sin hijos, sin trabajo, sin siervo, sin nada, sin esposa. La esposa estaba quejándose y ahí fue donde él dijo, ahora te conozco verdaderamente. Y vamos a Lucas otra vez ya para terminar. Vamos desde el 20 hasta terminar todo el capítulo, para que usted vea cómo también Jesús fue rechazado. Lucas 4:20. A ver, sigámosle y yo te digo en dónde pares. Síguele, 21 así. Déjame ver dónde más adelante. A ver, espérame. Más, un poquito más. Ahí, de cierto os digo, ahí, ¿verdad? Que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Ahí estaba preparando la cama Jesús de que, pues él les iba a decir, en Nazaret no me van a aceptar. Fue rechazado. Entonces, si Jesús fue rechazado, ¿quién eres tú y yo para no ser rechazados? ¿Alguien ha sentido lo que es el rechazo? Claro, Jesús lo sintió. Dice el 25, por favor, para terminar. Dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. 29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para matarlo, para empujarlo. 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vemos en la Biblia cómo Jesús tuvo que beber este vinagre que fue el rechazo. Pero él no se detuvo con esta etapa. Él no dijo, me rechazan, yo ya no. Él siguió y comenzó su ministerio. Dijo, ¿no me quieren en Nazaret? Bueno, ni un dolor de cabeza van a ser sanado de mí. Yo me voy a Galilea, yo me voy a Samaria, yo me voy a todos lados, menos aquí, porque aquí no me quiere. Y él continuó su ministerio, sanando, liberando, levantando muertos, haciendo milagros poderosos y muy sobrenaturales, haciendo cosas sobrenaturales que solo la Biblia nos deja ver. Por eso es importante que todo cristiano, seas nuevo o tengas ya muchos años, conozca los evangelios, la vida de Jesús. Eso es lo más importante. Para ti lo más importante, antes que conocer el Apocalipsis, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, todo eso es conoce la vida de Jesús. Cuando tú conoces la vida de Jesús, quien conoce a Jesús conoce al Padre. Muchos se imaginan, ¿cómo será el Padre? Solamente ve a Jesús. Cuando tú veías a Jesús caminar, estabas viendo al Padre caminar. Cuando tú veías a Jesús perdonar, estabas viendo al Padre perdonar. Cuando tú veías a Jesús decirle a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Vete, eres libre, no peques más. Ahí estás viendo al Padre cómo trata a un pecador. Con amor, ¿sí? Con dignidad. Le está diciendo, eres libre. El que te podía condenar no te condena, tú eres libre. Y eso es lo que Jesús trajo en este primer mensaje. Esa libertad, esa sanidad. El año agradable vino a proclamar sanidad, vino a proclamar libertad. Y eso es lo que a nosotros hoy nos hace falta creerlo. ¿Cuál es el mensaje más importante de Jesús? Ese, lo que Él vino a proclamar, pero también las etapas en las cuales Jesús, las etapas que tuvo que vivir Jesús, en el agua, en el vino y por supuesto en el vinagre. Nunca en una vida de un cristiano vamos a hacer pura etapa de agua o pura etapa de vino. Todo bien, todo verdad, high, todo arriba, todo perfecto. No, habrá momentos donde Dios te sacó del agua y Dios va a empezarte a poner en un tiempo de vino, de fiesta, de gozo.
Pero ¿cómo entonces puedes tú equilibrar ese tiempo? Bebiendo vinagre, bebiendo de repente un poco de vinagre, que son pues cosas que no nos agradan mucho, pero que son importantes para mantenernos con los pies en la tierra. Solo Dios sabe cómo puede mantenerte con los pies en la tierra. Amén. Entonces vamos a poner una alabanza que tenemos ahí preparada en las pantallas. A mí me gustaría que en este momento pudieras cerrar tus ojitos. Sí, puedas. Ahorita, espera un minuto más. Vamos a cerrar nuestros ojos. El canto sí, más bien estábamos allá atrás con las luces. Sí, vamos a cerrar nuestros ojitos. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que en este momento, a nuestro Padre eterno, que Él haga un poquito menos, que Él haga su obra en nosotros. Él haga su obra así como lo ha dicho, como lo ha proclamado. ¿A qué vino Jesús? Dice que Jesús vino a proclamar sanidad, el año agradable. Vino a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Vino a proclamar esa sanidad que nuestro espíritu necesita. Y es a lo que Dios en este momento nos está llamando, a sentirnos en ese gozo y en esa libertad. Espíritu Santo, queremos